Bienvenidos a este análisis. Hablemos de algo fascinante y sumamente complejo, el derecho internacional de inversiones. En el mundo hiperconectado de hoy, el capital no duerme, fluye constantemente de un país a otro. Pero, ¿se han preguntado qué hay detrás de todo esto? Bueno, existe toda una arquitectura legal, un andamiaje técnico y académico que lo sostiene. Hoy vamos a desentrañar exactamente cómo funciona este ecosistema. Vamos a ver cómo chocan, o más bien, cómo interactúan los intereses privados de las gigantescas corporaciones transnacionales con algo tan sagrado como la soberanía de los países que reciben ese dinero. Y esto nos lleva directo a la gran pregunta, la que básicamente le da sentido a todo este campo de estudio. ¿Cómo se protege exactamente el capital una vez que cruza una frontera y queda, nos guste o no, sujeto a las leyes de un país extranjero? Piensen en esto. No se trata solo de mover dinero de una cuenta a otra. Estamos hablando de construir plantas de energía, redes de telecomunicaciones, infraestructuras multimillonarias. Quienes invierten necesitan previsibilidad, necesitan saber con absoluta certeza que su inversión no va a desaparecer de la noche a la mañana por un cambio de gobierno o un capricho legislativo repentino. Esta búsqueda de seguridad jurídica es el motor de todo lo que vamos a ver hoy. Para entender este rompecabezas, vamos a recorrer 6 puntos clave. Primero, la evolución histórica. Segundo, los estándares de protección. Tercero, la no discriminación. Cuarto, la expropiación. Quinto, la solución de controversias. Y sexto, la soberanía y las tendencias actuales. Empecemos con el punto número 1, la evolución histórica del derecho, de la diplomacia a la certeza global. Para saber dónde estamos, hay que ver de dónde venimos. Este marco legal ha pasado por 3 grandes eras. En la primera, la época de la protección diplomática, el inversor básicamente no tenía voz ni voto. Dependía al 100% de que su país de origen quisiera hacerle el favor de intervenir diplomáticamente. Si tu país no quería pelearse con el otro gobierno, pues mala suerte, perdías tu dinero. Para salir de esa vulnerabilidad extrema, pasamos a la segunda era, la explosión de los tratados bilaterales de inversión, acuerdos uno a uno entre países. Y finalmente, llegamos a la era actual, la de los acuerdos multilaterales. Aquí ocurre un salto evolutivo espectacular. Por primera vez, el inversor obtiene derechos sustantivos directos. Ya no depende de su gobierno, tiene autonomía legal frente a los estados. Un cambio total en las reglas del juego. Ahora, ¿por qué los acuerdos multilaterales se volvieron absolutamente indispensables? Por algo que académicamente se conoce como el efecto espagueti. Imaginen el caos. Durante la era de los tratados bilaterales, los países firmaron miles y miles de acuerdos individuales. Todo esto creó una red laberíntica y, muchas veces, totalmente contradictoria. Pónganse en los zapatos de un gobierno que intenta legislar, pero se da cuenta de que tiene que cumplir cientos de reglas ligeramente distintas dependiendo de la nacionalidad del dinero extranjero. Era un desastre administrativo. Los acuerdos multilaterales llegaron como la solución estructural para desenredar este plato de espagueti y ofrecer una seguridad jurídica que fuera realmente uniforme a nivel global. Pasamos al punto 2. Los estándares de trato y protección. Básicamente, la armadura central del capital. Si miramos el motor de estos tratados, el estándar estrella en los litigios internacionales es el trato justo y equitativo. Y no es solo una frase bonita. Significa que el Estado anfitrión tiene que actuar de buena fe y mantener un marco legal transparente y súper previsible. Pero lo más crucial aquí es que protege las expectativas legítimas. En palabras sencillas, el Estado no puede cambiar las reglas a mitad del partido de forma radical. Si alguien proyecta una inversión a 20 años basada en las leyes actuales, cambiarlas retroactivamente destruye esa inversión. Además, este estándar exige un debido proceso estricto, prohibiendo tajantemente que los tribunales locales le nieguen justicia al inversor. Vamos con el número 3. Las cláusulas de no discriminación, nivelando el campo de juego. Para que haya competencia pura y dura, se necesitan garantías de que no habrá discriminación. Y aquí hay una distinción técnica fundamental. Por un lado tenemos el trato nacional. Esto evita el proteccionismo interno, es decir, prohíbe que el Estado asfixie a la empresa extranjera solo para darle ventaja a sus empresas locales. Se debe tratar al de afuera igual que al de adentro. Por otro lado está la cláusula de nación más favorecida. Este es diferente, porque mira hacia afuera, compara al inversor extranjero con otros inversores extranjeros. El objetivo es que no existan países de primera y de segunda categoría. Todos los capitales extranjeros deben jugar con las mismas ventajas dentro de ese territorio. Y de esta cláusula de nación más favorecida nace un truco jurídico simplemente brillante, el efecto de importación de cláusulas. Funciona casi como una actualización automática de software para los inversores. Imaginen que el estado donde se invirtió firma hoy un tratado normalito, pero 5 años después firma otro tratado con un país distinto, ofreciendo condiciones increíbles.
Bueno, el primer inversor puede levantar la mano y decir, yo invoco mi cláusula de nación más favorecida, y legalmente importa esos nuevos y mejores beneficios a su propio tratado. Es la herramienta perfecta para asegurar que los derechos de los inversores jamás se queden obsoletos. Tema número 4. La regulación de la expropiación. Las reglas claras para las incautaciones estatales. Este es un tema súper sensible. Hay que dejar algo muy claro. El derecho internacional no prohíbe que un Estado expropie. Expropiar es parte de la soberanía. Lo que hace es ponerle reglas extremadamente estrictas. Para que una expropiación sea legal, tiene que cumplir 4 condiciones obligatorias. 1. Utilidad pública real. 2. Que no sea discriminatoria. 3. Respetar el debido proceso. Y 4. La más dolorosa para los gobiernos, indemnización pronta, adecuada y efectiva, a precio de mercado. Ojo, esto no es un menú a la carta, son requisitos acumulativos. Si el Estado cumple los 3 primeros, pero no paga el valor justo, toda la expropiación se vuelve inmediatamente ilegal. Ahora, hagamos una pequeña pausa porque aquí las cosas se ponen interesantes. Existe la expropiación directa, que es cuando el gobierno literalmente te quita las llaves y las escrituras. Pero también existe la expropiación indirecta o regulatoria. En este caso, el inversor conserva las escrituras, nadie le quita el título de propiedad, pero el Estado empieza a meter impuestos confiscatorios o regulaciones ambientales imposibles de cumplir, que básicamente asfixian el negocio. Te quedas con el cascarón legal de la empresa, pero el valor económico desaparece por completo. Para el derecho internacional, esto cuenta exactamente igual que una toma física, y el Estado tiene que pagar. Entramos a la recta final con el punto 5, la solución de controversias inversor-Estado, el famoso mecanismo ISDS. Si queremos hablar del verdadero corazón, del motor de estos acuerdos, tenemos que hablar de la arquitectura procesal. Y para que esto funcione, los estados hacen algo que históricamente era impensable. Renuncian voluntariamente a su inmunidad de jurisdicción. En el derecho internacional clásico, el Estado era intocable. Ningún individuo o empresa podía llevar a un Estado soberano a juicio. El mecanismo ISDS cambia siglos de historia legal, permitiendo que un actor privado demande formalmente a una nación entera ante un tribunal supranacional. Es un nivel de poder y equilibrio procesal sin precedentes. La idea detrás de este arbitraje internacional es garantizar total certidumbre. El mayor beneficio es que supera la famosa doctrina Calvo. Esta doctrina histórica obligaba a los extranjeros a resolver sus problemas exclusivamente en los tribunales locales del país receptor, sin ayuda externa. El mecanismo ISDS elimina esa barrera de un plumazo. El inversor ya no tiene que pasar años atrapado en los lentos juzgados locales. Va directo a tribunales internacionales, completamente neutrales. Así se evita ese escenario absurdo donde el Estado que te expropió es al mismo tiempo el juez que decide si la expropiación fue justa. El Estado ya no es juez y parte. Y llegamos al último punto, el 6, tendencias actuales y soberanía, encontrando el equilibrio moderno. Aquí es donde vemos la fricción más fascinante de la actualidad. Es un tira y afloja constante. Por un lado, tenemos la necesidad absoluta de proteger miles de millones de dólares en inversiones y darles seguridad jurídica. Pero por el otro, está el peso innegable de la soberanía estatal. Los gobiernos tienen el deber constitucional de legislar y regular para proteger a sus ciudadanos, su orden público y su moral. Y no pueden estar paralizados por el miedo constante a recibir demandas multimillonarias de corporaciones extranjeras. Para aliviar esta tensión, la nueva generación de acuerdos ha introducido excepciones muy claras, conocidas como el derecho a regular. Actúan como refugios seguros, permiten a los estados aplicar políticas de urgencia en temas críticos como la salud pública, la seguridad nacional o el cuidado del medio ambiente, sin violar el tratado. Pero ojo, hay un candado legal muy estricto. Para que estas medidas no sean consideradas una expropiación indirecta disfrazada, tienen que ser generales, no pueden estar dirigidas a arruinar a un extranjero en particular, y deben ser estrictamente proporcionales al problema que intentan resolver. Como hemos visto, este es un campo del derecho que está más vivo que nunca. Pasamos de una época en la que el inversor estaba totalmente desprotegido a un sistema supranacional sofisticado que le otorga un poder inmenso. Pero el mundo cambia rápido. Con crisis sanitarias, cambio climático y transiciones energéticas de por medio, los estados exigen cada vez más espacio para gobernar. Así que la gran incógnita que nos queda es esta. ¿Hacia dónde se inclinará la balanza en el futuro? Lograr ese equilibrio perfecto entre proteger el capital global y respetar el derecho a gobernar de las naciones sigue siendo el mayor reto de nuestra era. Y con esta reflexión, cerramos nuestro análisis de hoy.